Vamos a hablar ahora de la fundición gris común, un poquito acerca de la composición química. Las bases para elegir la composición química de una fundición gris se basa en, primero, obtener la distribución y forma de grafito requerida, es una cosa fundamental, y una estructura libre de cementita, es decir, sin zonas acoquilladas. Uno no quiere que aparezca zonas donde haya cementita. La otra cosa es cuál es la matriz requerida. ¿Mm? Entonces, esto es básico para justamente el tema de la elección de la composición química. Los tipos de grafito laminar que se pueden obtener son los que estamos presentando aquí abajo. El grafito tipo A es una distribución uniforme con orientación al azar, tal cual como se está viendo acá. Son láminas. Siempre estamos hablando de grafito de tipo laminar. La distribución tipo B o grafito tipo B es una distribución en rosetas, cosa que ya te había hablado algo anteriormente, con orientación al azar. El grafito tipo C, que estamos viendo en este esquema, es un grafito donde tiene una distribución heterogénea, láminas finas, láminas gruesas, láminas largas, láminas cortas, ¿sí? Con orientación al azar. Y después tenemos el grafito tipo D, que es un grafito de distribución interdendrítica, desordenada, con láminas muy pequeñas orientadas al azar y agrupadas. ¿Mm? Esto crece interdendríticamente. Y el grafito tipo E, que estamos viendo acá, que es similar al anterior en cuanto a que también es interdendrítico, nada más que acá está, digamos, orientada, a diferencia del anterior que no estaba orientada, con láminas pequeñas con una orientación preferencial, ¿sí? Entonces te da este tipo de estructura. No todos estos grafitos que se pueden llegar a obtener sirven con respecto de las propiedades que tiene que tener la fundición gris común, ¿sí? En realidad, los dos primeros grafitos, este tipo A y tipo B, son los que te proveen de las propiedades que normalmente se buscan en la fundición gris común. El grafito tipo C es un caso muy límite, ¿sí? Muy límite, en general ya no te presenta siempre buenas propiedades, las propiedades son medias, ¿sí? O mediocres, si vos querés decirlo de esa manera. Y después tenés los dos tipos de grafito interdendrítico, tanto el D como el E, que ese ya te provee de malas propiedades mecánicas. Directamente no se quiere obtener justamente ese tipo de grafito. Que aparezca uno u otro tipo de grafito está muy ligado a el proceso de solidificación, bajo qué condiciones se efectúa. Es decir, está muy ligado a los diagramas de enfriamiento que ya hemos visto anteriormente. ¿Mm? Entonces, bueno, acá tenés un ejemplo de grafito laminar, ya sea formando las hojuelas, copos o láminas o escamas de grafito, o en este que tiene una forma más similar a lo que sería la forma de roseta. ¿Sí? Perfecto. Ahora, con respecto a lo que te dije recién, ¿sí? Que aparezca uno u otro tipo de grafito está muy asociado a las condiciones de la solidificación, es decir, a cómo están relacionados con las formas que poseen los diagramas de enfriamiento. Diagramas que en los que tenemos temperatura en función del tiempo. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Perfecto. Para obtener los diagramas del tipo A y del tipo B, o sea, los que te proveen de buenas propiedades, es decir, el grafito normal con distribución uniforme orientada al azar o el que está en forma de roseta, también con orientación al azar, se genera cuando vos tenés una curva de enfriamiento, un diagrama de enfriamiento como el que está puesto en este gráfico de acá, ¿sí? Ahora, en este gráfico, obviamente que yo lo saqué de un libro, tal cual como están viendo ustedes ahí, y lamentablemente la persona esta que hizo el gráfico se ve que no lo revisó ni nada, y entonces cometieron un pequeño error, que no es tan pequeño. ¿Por qué? En principio,
tita, ¿sí? Que no se proponen tita porque, bueno, le pusieron tita. Tita sería la temperatura de equilibrio, la temperatura de solidificación de equilibrio. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros nos movemos en condiciones que no son de equilibrio termodinámico, en vez de aparecer una meseta, hay un sobreenfriamiento que es el que se requiere para que se formen los núcleos de las nuevas fases. Bueno, eso siempre está presente, obviamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá pusieron mal la temperatura de fusión o de solidificación de equilibrio, que es la misma. ¿Por qué? Porque en realidad es esta que yo te pongo ahora con esta línea de puntos en colorado. Esa sería la temperatura de equilibrio. Entonces, cuando vos pasás por debajo de la temperatura de equilibrio, necesitas un cierto sobreenfriamiento para generar los núcleos. Cuando se empieza a formar el sólido, obviamente que se libera el calor latente de solidificación, y eso hace que toda la temperatura del sistema vuelva a aumentar y termine la solidificación a la temperatura de equilibrio, ¿no? Hasta que una vez que se completó la solidificación vuelva a bajar la temperatura. Este es el tipo de diagrama de enfriamiento que se tiene que obtener cuando, o mejor dicho, para que se pueda obtener el grafito tipo A o el grafito de tipo B. Ahora, fenómeno. Para el caso del grafito de tipo C, ¿sí? Que justamente es el de distribución heterogénea, con láminas finas y gruesas rectas mayormente. Bueno, este se consigue o se obtiene cuando yo tengo un diagrama de enfriamiento como el que estamos viendo a la derecha, que también ahí tiene un pequeño error. ¿Por qué? Porque en realidad si vos estás por encima de la temperatura de equilibrio, no puede haber solidificación, porque la temperatura de equilibrio es el punto más, digamos, más bajo que tenés o más alto que te puedes tener para que pueda empezar a producirse la solidificación, ¿sí? Generalmente la solidificación se puede producir por debajo, pero no por encima de la temperatura de solidificación, ¿sí? Entonces esto no está bien, no es correcto. En realidad, vuelvo a corregirlo, esta sería la temperatura de solidificación de equilibrio. Bueno, fíjate que en este caso obtenés como los obteníamos cuando justamente se producía una solidificación o un cambio de fases en condiciones de equilibrio termodinámico, en donde te da una isoterma. Durante la transformación se produce según una isoterma. Es decir, ahí estamos en condiciones de equilibrio termodinámico. Pero si nosotros no estamos en condiciones de equilibrio termodinámico, no estamos. Ahora te voy a explicar qué es lo que pasa. Y la última, para los grafitos interdendríticos, ya sea del tipo D o del tipo E, cualquiera de los dos, vos lo que tenés es una curva como esta. Esta es la única curva que dibujó más o menos bien. ¿Por qué? En este caso, debido a la velocidad con que se está produciendo justamente el enfriamiento, vos llegás a la temperatura de equilibrio, no se produce ahí, se produce un sobreenfriamiento, pero producto de justamente de que el enfriamiento es más veloz que en el caso anterior, es más rápido que en los casos anteriores, nunca se llega a la temperatura de solidificación de equilibrio y siempre se está produciendo la solidificación en condiciones de sobreenfriamiento. Y eso promueve justamente que se formen se forme el grafito interdendrítico. Ahora, ¿cómo haces para que se produzca este cambio en las condiciones de solidificación? Bueno, eso se puede controlar ni más ni menos que con el inoculante. El inoculante son pequeñas cantidades de ciertos elementos aliantes en cantidades mínimas que se incorporan antes de colar, ¿sí? Para que tengan el efecto que deben tener, ¿sí? Entonces, si vos le agregás la cantidad de inoculante correcta, ¿sí? Y eso es una cierta cantidad en porcentaje, en peso, en función de la cantidad de kilos que vas a colar, entonces es un cierto porcentaje de inoculante que tenés que adicionarle. Eso obviamente cuando compras el inoculante, te viene una tablita donde te dice, cada tantos kilos, bueno, tenés que agregarle tanto de inoculante. Si lo haces correctamente, te da este tipo de curva. Y este tipo de curva te permite obtener entonces los grafitos que normalmente se buscan. Si vos agregás demasiada cantidad de inoculante, le agregás demasiada cantidad de inoculante,
Bueno, haces que justamente no se produzca el sobreenfriamiento. Directamente cuando viene el enfriamiento, llegas a la temperatura de solidificación y solidifica, sin el sobreenfriamiento. Y lamentablemente ese no te da justamente un grafito como lo que tendría que dar para que tenga buenas propiedades mecánicas la fundición. Y obviamente, si no le agregás la suficiente cantidad de inoculante, es decir, o te pasás, deposites de más o le pones de menos. Si le pones de menos, lamentablemente vas a estar justamente solidificando siempre en condiciones de sobreenfriamiento. Por lo tanto, se te va a producir justamente estos grafitos interdendríticos que ya de por sí tienen malas propiedades mecánicas en la fundición. ¿Mm? Esto entonces se genera de esta manera el cambio en la morfología del grafito mediante la ayuda de los inoculantes. ¿Mm? Perfecto. Acá te voy a mostrar cómo es para que se puedan ver comparados la estructura de los diferentes grafitos. Fíjate que en todos estos casos va a ser a 150 por, para que uno pueda justamente producir la comparación. Y lo que estamos viendo acá a la izquierda es el grafito tipo, o siempre grafito laminar, obviamente, como te dije anteriormente. Este es el grafito de tipo A, ¿sí? Y este es el grafito de tipo B en rosetas. ¿Sí? Estos son los mejores grafitos desde el punto de vista de la obtención de las propiedades que uno busca en una fundición gris común. Después tenemos el grafito de tipo C. ¿Sí? Tal cual como estás viendo vos acá. Esas láminas que son más bien rectas, que algunas son gruesas, otras son finas. Bueno, este ya no provee de tan buenas propiedades. Las propiedades que obtenés vos con este grafito son medias, digamos. ¿Sí? Entonces, para algunos casos por ahí te puede llegar a servir, pero en la mayoría de los casos no te serviría. Y esto lo conseguís, o lo obtenés, mejor dicho, cuando vos pones una cantidad de inoculante mayor a la que realmente tendrías que haber puesto. Entonces, esto es una transformación que se produce en condiciones prácticamente de equilibrio termodinámico. ¿Sí? Perfecto. Y estos dos son los grafitos de tipo D y E, son los grafitos interdendríticos. Tanto en un caso como en el otro. Fíjate que las láminas son mucho más chicas, muchísimo más chicas, que en el caso de las micrografías que te mostré anteriormente. Este tipo de grafito, y además que es interdendrítico, por eso tiene esa forma, acá, sobre todo lo ves muy bien acá, porque va adoptando justamente la forma de las dendritas. Acá no se nota tanto, acá se nota mucho más, pero tiene esa característica de que aparece en forma, digamos, en forma interdendrítica, entre medio de las dendritas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de algo que ya lo mencioné anteriormente, pero ahora lo vamos a presentar un poco más en detalle, que es el potencial de grafitización. ¿Sí? Eso es justamente la capacidad que tiene la aleación ferrosa, en este caso obviamente la fundición, para justamente que el carbono aparezca bajo la forma de grafito. Esto es lo que se llama justamente el potencial de grafitización. En este gráfico que tenemos acá, lo que podemos ver este es un potencial de grafitización. Arriba de todo es positivo y va disminuyendo hacia abajo, tal cual como dice la flecha de acá. Hacia abajo disminuye el potencial de grafitización. ¿Cuál es el elemento que más promueve a que el carbono aparezca bajo la forma de grafito? Bueno, el carbono. El carbono que tiene ya de por sí la fundición. Otros elementos que aportan es el estaño. En general, el estaño, a no ser que se lo agregues intencionalmente a una fundición, igual que un acero, es medio difícil que esté presente. Puede venir algo en la chatarra, pero en general no se trata de no emplear. ¿Por qué? Porque tiende a segregar el borde de grano, formar eutéctico de bajo punto de fusión. A veces esos eutécticos también son bastante frágiles, entonces no es conveniente. Otro elemento que también hace que, o promueve a que el carbono aparezca bajo la forma de grafito, es el fósforo. Bueno, la fundición gris común ya tiene una cantidad de fósforo bastante alta. No es conveniente agregarle más fósforo del que ya tiene. ¿Sí? Acordate que después el fósforo te va a formar el eutéctico ternario esteadita,
y eso es obviamente que es también extremadamente duro y frágil. Por lo tanto, no es muy conveniente. Así que con el fósforo que ya está es suficiente, no habría que agregarle más. Y después viene abajo el silicio. Bueno, el silicio es el más potable de todos los elementos aliantes para promover la aparición justamente del carbono bajo la forma de grafito, ¿sí? Después le sigue el aluminio, el cobre y el níquel. En ese orden siempre disminuyendo el potencial de grafitización. Después tenés el elemento neutro, es decir, que le da lo mismo que aparezca grafito que aparezca cementita, que es el hierro. El hierro es neutro desde el punto de vista del potencial de grafitización. No te lo aumenta ni te lo disminuye. Y después tenemos todos aquellos elementos que tienen un potencial de grafitización negativo, es decir, que disminuyen el potencial de grafitización, ¿sí? Obviamente que los grandes elementos que tienen o que provocan una disminución del potencial de grafitización son aquellos elementos aliantes que también hemos visto en los aceros y que promueven a la formación de carburo de hierro. Todos los elementos que promueven la formación de carburo de hierro, bueno, lo que hacen es justamente disminuir el potencial de grafitización. ¿Por qué? Porque tienden a hacer que se forme cementita y no grafito. En orden creciente lo que tenemos es manganeso, ¿sí? Acuérdense que el manganeso, si bien no forma carburos dentro de los aceros, tampoco dentro de las fundiciones, sí puede intervenir formando parte de una cementita aliada, ¿sí? Después viene el cromo, después viene el molibdeno y el vanadio, siempre en orden creciente con respecto a la capacidad que tienen para formar carburos, ¿sí? Es decir, cementita o carburos en general. Entonces, esto que está dentro de la composición química te define cuál es el potencial de grafitización que tiene la aleación. En general, el potencial de grafitización se lo determina en función de el carbono equivalente. Hay muchos diferentes carbonos equivalentes. Hay carbonos equivalentes para fundición, carbono equivalente en soldadura y en muchos otros, digamos, ramas de la metalurgia. En este caso, este es exclusivo para la fundición. Hay varias fórmulas diferentes, yo acá te puse dos de las más conocidas. Tiene en cuenta una mayor cantidad de elementos aliantes, otra menor cantidad de elementos que están aliantes o que están presentes en las fundiciones. Por ejemplo, una forma carbono equivalente, el porcentaje de carbono, 0,3 porcentaje de silicio, 0,33 porcentaje de fósforo, menos 0,027 de manganeso, más 0,4% de azufre. ¿Sí? Fíjate que hay algunos que suman y otros que restan. ¿Sí? Fenómeno. Cuanto mayor sea el carbono equivalente, obviamente mayor capacidad tiene esa aleación para generar grafito. ¿Sí? Y la fórmula más simple de todas, la más simple de todas, es la que tenés acá abajo, que toma solamente una parte de la que tenés arriba, que es el porcentaje de carbono más un tercio. Fíjate que sí, un tercio vendría a ser 0,33, ¿sí? Por el porcentaje de silicio más el porcentaje de fósforo. Esa sería la más simple de todas. Lo que se verifica normalmente es que a medida que aumenta el porcentaje de carbono y de silicio, aumenta el potencial de grafitización, si tenés mayor capacidad para generar grafito. Pero, afecta negativamente a la resistencia a la tracción, tal cual como estás viendo en esta figura de acá abajo. Contenido manganeso puede variar desde 0,1 para las fundiciones ferríticas hasta 0,12, perdón, hasta 1,2 para fundiciones perlíticas. ¿Por qué? Porque es un fuerte promotor de perlita. ¿Por qué? Porque desplaza las curvas. Acordate, porque acá también hay curvas de TTT y CCT igual que en los aceros. No te creas que son diferentes. Entonces, al agregarle mayor cantidad de manganeso, desplaza más las curvas hacia la derecha.
y si desplaza las curvas a la derecha, bueno, disminuye la cantidad de disminuye la cantidad de ferrita y aumenta la cantidad de perlita. Cosa similar a la que habíamos visto con los aceros. Fenómeno. Entonces, volviendo a este gráfico que tenemos acá abajo, fíjate que acá abajo tengo el carbono equivalente va aumentando, ¿sí? Puedo tomarlo como simplemente como este que tenemos acá, y fíjate cómo varía la resistencia a la tracción. A medida que aumenta el carbono equivalente, baja la resistencia a la tracción de la fundición. Esto es algo muy importante a tenerlo en cuenta, ¿sí? Bárbaro. Hay algunas normas en donde vos podés clasificar el tamaño del grafito en función justamente de lo que se ve con el microscopio óptico metalográfico, generalmente así en aumentos, lo mismo que como cuando uno hace la determinación de el tamaño de grano en los aceros. De hecho, acá también lo puedes utilizar, el tema del tamaño de grano. Entonces, te da también como una carta en donde vos comparás lo que estás viendo con el microscopio, ¿sí? Y en función de eso determinás cuál es el tamaño de grafito que tiene la fundición, ¿sí? Una cosa que es importante, si yo quiero obtener una estructura, ¿sí?, que esté libre de sulfuro de hierro, ¿sí?, cuyo caso tendría que eliminar todo el hierro, no dejarlo disuelto, igual que ocurre con los aceros, para eso tendría que generar sulfuro de manganeso, ¿sí?, sulfuro de manganeso, para no dejar el azufre libre, que puede ir al borde de grano y reunirse o juntarse con el hierro y formar el sulfuro de hierro, una red casi continua, que después te puede llegar a producir problemas. Está bien, acá no vas a calentar para conformar en caliente, eso es cierto, pero no hay que olvidarse que el sulfuro de hierro, ¿sí?, puede, de hecho, es un cerámico, ¿sí?, y tiene el tema de la fragilidad en el borde de grano. Está bien, la fundición gris común ya de por sí es frágil. Bueno, con esto sería peor todavía, ¿sí? Bien, entonces, una estructura que esté libre de sulfuro de hierro y además, si querés tener la máxima cantidad de ferrita posible, ¿eh?, sobre todo si estás buscando tener una estructura ferrito-perlítica o ferrítica, perdón. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, el porcentaje de manganeso a agregar es 1,7 por el porcentaje de azufre más 0,15. Con eso te garantiza que no te va a quedar justamente sulfuro de hierro, digamos, suficiente cantidad de azufre disuelto como para que se forme sulfuro de hierro, y además vas a tener justamente, como no le pones mucha cantidad de manganeso, no va a tender a formarse perlita, es decir, va a tener una estructura ferrito-perlítica, ¿sí?, con una proporción de ferrita más o menos importante, ¿sí? Si vos le agregás más manganeso, de lo que te dice acá, obviamente promovés a que disminuya la cantidad de ferrita y aparezca mayor cantidad de perlita. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, siempre siguiendo con la composición química, hay otros elementos secundarios, como cuáles: aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, plomo, magnesio, cerio y calcio, que pueden alterar significativamente la morfología del grafito y la microestructura de la matriz. Estos elementos secundarios, que están en menor proporción, se vuelven muy importantes en el momento en que hay que inocular, porque la mayoría de ellos forma parte de los inoculantes, y los inoculantes te sirven justamente para modificar la morfología que tiene el grafito, así como las condiciones en las cuales se produce la solidificación, tal cual como te mostré en las curvas o los diagramas de enfriamiento que vimos anteriormente. Entonces, hay que tenerlo presente. Ahora, ¿por qué el grafito laminar influye tan decisivamente en las propiedades mecánicas? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es esto que vos estás viendo acá.
Acá lo que te está graficando es en abscisa tenemos la máxima longitud de la lámina de grafito. Acordate que hablamos de lámina, pero en lámina en realidad no son láminas, son como escamas o copos, ¿sí? En realidad, vos lo ves laminar porque cuando lo cortás, según un plano metalográfico, lo ves como si fuese una lámina, pero en realidad es como si fuese una escama, ¿sí? Fenómeno, como la escama de un pescado, ¿viste? Que es delgadita, pero tiene una cierta superficie. Perfecto. Bueno, fíjate que cuando aumenta la longitud de la lámina, bueno, lo que ocurre es que va disminuyendo la resistencia a la tracción. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por esto que está acá abajo. Esto es lo que significa. Fíjate, vos lo ves laminar, claro, cuando vas a hacer la preparación metalográfica lo ves laminar. ¿Por qué? Porque esto es muy delgado, ¿sí? Es muy delgado. Tiene mucho ancho, mucho largo, pero no tiene prácticamente espesor. El espesor es muy pequeño. Entonces, cuando vos cortás esto, evidentemente, independientemente del plano de corte que utilices para la preparación metalográfica, siempre lo va a obtener una forma laminar, ¿viste? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, en realidad, lo que tenés que pensar, que eso que vos ves como lámina, en realidad es esto que vos tenés acá. Es una cierta superficie que te ocupa justamente esa escama, ¿sí? Ese copo, ¿eh? Bueno, entonces, fíjate, a medida que aumenta la cantidad de grafito, ¿sí? O la longitud, vos me estás diciendo que esto se está agrandando cada vez más. Quiere decir que cuanto más grande sea este grafito o cuanto mayor cantidad tengas de grafito, fíjate que esto te está produciendo una discontinuidad dentro del hierro, ¿sí? Es decir, lo que estás haciendo acá es disminuir la sección resistente. ¿Sí? Disminuye la sección resistente y obviamente, cuanto más grande sea el grafito que vos tenés, obviamente más te va a bajar la sección resistente, es decir, más va a bajar la resistencia a la tracción. ¿Por qué? Porque cada vez tenés menos fierro. Entonces, obviamente, te bajan las propiedades. Otra cosa que también ocurre y que hay que pensar, si bien acá tenés siempre una estructura que es frágil, porque la fundición gris común es frágil, ¿sí? Eso no lo vamos a cambiar, es el hecho de que cada lámina de grafito que termina obviamente en un extremo, acordate que esto es como si fuese la punta de una fisura. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Usted acuerda que cuando vimos fractotenacidad y todo eso, hacíamos hay dibujos parecidos a esto y para dibujar una fisura y ver cómo en la punta de la fisura aumentaban las tensiones? Bueno, esto es exactamente lo mismo, ni más ni menos. En la punta de la fisura tenés un efecto de concentración de tensiones, ¿sí? Triaxialidad de tensiones, lo cual, en este caso, como ya tenés un material que de por sí es frágil, por ahí no se ve demasiado, digamos, afectado por este tema, pero está presente, lo tenés que tener en cuenta. Porque digamos, en esta fundición gris común, que ya de por sí es frágil, por ahí no tiene demasiada importancia. Ahora, cuando yo tengo algún otro tipo de estructura, ¿sí? Eh, y ya no tengo una fundición frágil, si me aparecen este tipo de lámina, porque, a ver, una cosa que es importante, cuando yo tengo una fundición dúctil o una fundición vermicular o una fundición incluso maleable, ¿sí? Si bien la forma del grafito que vos estás buscando tiene una forma muy particular y muy definida, eso no quiere decir que tengas el 100% de cambio en la morfología del grafito. No es que te va a aparecer el 100% del grafito tiene una morfología esferoidal, por ejemplo en la dúctil. No, no es cierto. Por ahí tenés un 80% del grafito que adoptó la forma esferoidal perfecta. Y después están los que se llaman grafitos degenerados, es decir, que nunca alcanzan la forma que vos estás buscando y te quedan con formas intermedias. Y depende también mucho si utilizás correctamente la cantidad de inoculante o no. Entonces, te puede quedar algo de grafito que tenga una forma, se trata de que no, obviamente, pero te puede llegar a quedar grafito de forma más o menos laminar.
Y obviamente que entonces sí vas a tener esto, y ahí va a ser más importante, porque ahí tenés mucho fierro. Ya no es una fundición frágil, es una fundición dúctil, como su nombre lo indica. Entonces ahí puede tener una incidencia mucho más importante. ¿Mm? Fenómeno. Sigamos adelante. Fíjate lo que ocurre cuando yo modifico la forma del grafito, porque esto también es una de las cosas importantes. Suponete que tengo la fundición, ¿sí? Tengo la fundición. eh, Suponete que esto en vez de fundición sea un acero, ¿sí? Un acero que no tiene grafito, ¿sí? Perfecto. Si hago una probeta, la ensayo en tracción. Bueno, eh, la resistencia a la tracción son 700 megapascales, ¿sí? La carga a la cual se produce la rotura son 440 newton. Esa es la carga P, ¿sí? Y la resistencia de tracción son 700 megapascales, ¿sí? Tiene, eh, ya estaríamos casi en el límite entre lo que es un acero de media resistencia y un acero de alta resistencia, ¿sí? Fenómeno. Entre 300 y 700 es media, de 700 a 1300 es alta resistencia. Bueno, fíjate qué ocurre si ahora el hierro, ¿sí? Tiene una lámina de grafito como la que tenés acá. Si una lámina de grafito lo suficientemente grande como para que atraviese toda la muestra. En ese caso, la resistencia a la tracción es cero. No soporta nada. La carga con la que rompe es cero. ¿Eh? Acá pusieron, en vez de poner newton, pusieron kilogramos. Bueno, lo mismo, 0 newton, 0 kilogramos. Ahí no importa mucho. Entonces, fíjate que se acabó. Acá esa discontinuidad que tenés, que te abarca toda la superficie de la probeta, todo el área de la probeta, obviamente que hace que rompa con una carga extremadamente baja. ¿Mm? Fíjate qué hago. Acá reduzco la longitud de la lámina, ¿sí? La hago un poquito más gruesa, pero al reducirla, aunque tenga la misma cantidad de carbono, que eso es lo importante, va a ser un poco más gruesa, pero va a ser más corta. Fíjate que acá empieza a haber sección resistente. Acá no había sección resistente porque había una discontinuidad dentro del material, ¿sí? Fíjate que acá tenés una continuidad, porque acá tenés hierro, ¿sí? Y acá tenés la lámina de grafito. En este caso, cuando vos lo ensayás en tracción, suponete siempre la misma probeta, bajo las mismas condiciones, bueno, ahora la resistencia a la tracción son 200 megapascales. Obviamente que es inferior a la de 700, pero antes era cero. Entonces, fíjate que a medida que va aumentando la cantidad de metal que vos tenés, es decir, de hierro, van mejorando las propiedades. Fíjate que si yo modifico la forma con la misma cantidad de carbono, o sea, con la misma cantidad de grafito, ¿eh? Pero ahora le doy una forma esferoidal. Fíjate que ahora tengo mucho más fierro que en bueno, que en el caso anterior. Obviamente, ahora tengo hierro de ambos lados, de donde tengo el esferoide. Si yo hago un ensayo de tracción, ahora la resistencia a la tracción es de 500 megapascales. Fíjate que me estoy acercando a lo que tenía cuando no había grafito. Bueno, esta es una de las cosas justamente que importa. ¿Por qué? En función del cambio en la morfología del grafito, eso te da una idea de las propiedades que podés llegar a tener, ¿sí? Aparte de que pueden ocurrir otras cosas más que después te las voy a comentar. Como que, por ejemplo, no te tengas que referir a la resistencia a la tracción, sino que podés estar hablando también de una resistencia mecánica, ¿sí? Igual que en los aceros, por ejemplo, podés hablar de la RP 0,2. Pero si es una fundición, sí, sí, pero no es una fundición gris común, es una fundición, por ejemplo, dúctil o maleable también, ¿eh? O incluso hasta la vermicular. ¿Por qué? Porque en todos esos casos vos haces que el grafito tenga una forma, digamos, no de lámina, sino un poco más chica o más compacta, y eso te justamente produce un aumento en la sección.
porque tenés más hierro y tenés menos grafito, porque está más concentrado. Entonces aumenta la sección resistente. Y eso es lo que se busca en muchas de estas fundiciones. Por otro lado, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando vos tomás la dureza en una fundición, ¿no? Obviamente que tenés la dureza normal que se toma en una fundición gris es la dureza Brinell, ¿sí? Salvo en casos en donde tenés fundición dúctil o fundición maleable, que hiciste tratamiento de temple y revenido, en donde se toma la dureza normal para temple y revenido, que es la dureza Rockwell C, ¿sí? Entonces, si vos te fijas acá, ¿sí? Acá tengo grafito tipo A, 3 grafitos tipo A y 2 grafitos tipo D. D que es el interdendrítico y el A es el que justamente te provee de mejores propiedades. Y acá tenés diferente cantidad de carbono total, ¿sí? Carbono total se vendría a ser más o menos como el carbono equivalente, ¿sí? Algo parecido a eso. Entonces tengo 3, 3,5, 4, 3,30, 3,60. Fíjate que empieza por valores bajos y después va aumentando la cantidad de carbono que tenés en la fundición. Fíjate que si yo le tengo una dureza convencional, esto en realidad es una conversión lo que hay acá, después lo convirtieron a Rockwell C, cuando en realidad lo que están tomando es, en realidad tendría que ser una dureza Brinell. ¿Por qué? Porque tenés que promediar un área mayor, porque no tenés un solo material, y vos tenés grafito, y el grafito puede estar distribuido de distintas maneras. Entonces, por eso generalmente para tener un mejor promedio se hace Brinell, ¿sí? Pero después lo convirtieron acá, ¿no? Entonces, fíjate que en cada una de estas fundiciones, con distintos tenores de carbono total, fíjate que varía la dureza Rockwell, ¿sí? Fíjate que acá tenemos, estamos viendo con contenidos de carbono muy alto, obviamente, ¿no? Fíjate que acá tenés 45, 43, 32, 54, 48. A medida que aumenta el porcentaje de carbono total, va disminuyendo la dureza. Es lógico, es lo que estuvimos viendo acá. Si aumenta la cantidad de carbono, aumenta la cantidad de grafito que tenés y te va disminuyendo la resistencia a la tracción. Bueno, también te disminuye la dureza, ¿sí? Porque el grafito es blando, no hay que olvidarse de eso, ¿sí? Entonces vos estás promediando zonas en donde tenés cada vez mayor cantidad de grafito en la medida que aumenta el porcentaje de carbono. Entonces fíjate cómo va variando. Ahora, si yo hago microdureza, ¿sí? Microdureza, y hago microdureza sobre la matriz, es decir, sobre el fierro solamente, sobre el fierro, no sobre el grafito, sino sobre el fierro exclusivamente. Fíjate que no hay prácticamente variación en cuanto a la dureza. La matriz siempre es lo mismo. Siempre la dureza que presenta es la misma. Lo que ocurre es que, obviamente, la diferencia que vos estás viendo acá es por la presencia del grafito, ¿sí? El grafito hace que la variación de dureza sea mayor o menor en función de la cantidad de grafito que haya. Pero el hierro siempre tiene la misma dureza, no va a cambiar, ¿sí? No lo va a afectar al hierro el contenido de grafito. Pero cuando uno hace una macro dureza, obviamente se evalúa en conjunto las dos cosas. La dureza del hierro que tenés y la dureza del grafito que tenés. Bien. Composición química. Bueno, con respecto a la composición química, obviamente acá lo que interesa fundamentalmente es ver cómo en función de la composición química vos podés evaluar la resistencia a la atracción que va a tener esa fundición. Si buscas en la bibliografía especializada sobre fundiciones, vas a encontrar muchos libros en donde te presentan fórmulas. Fórmulas que obviamente, viste como la fórmula, a ver, por así decirlo, ¿te acordás cuando vimos la fórmula de Andrew para determinación de la temperatura a la cual se producía la transformación martensítica? Bueno, esto es parecido, pero en vez de la temperatura, lo que tiene en cuenta es la resistencia a la tracción, el tensile strength.
como le dicen los del gran país del norte. Bueno, si vos te fijas acá, los tipos lo que dan es lo siguiente: un rango de composiciones de los elementos aliantes en la fundición gris, una fundición gris común, es decir, una fundición gris común donde tenés estos elementos en estos porcentajes, te da de mínima y te da de máxima, tenés que estar comprendido en un... bueno, esto te da los rangos máximos y mínimos, vos estás más o menos entre estos rangos. Ahora, ¿cómo influye la composición química en la resistencia a la atracción? Bueno, acá tenés la formulita esta. La resistencia a la atracción es igual 162.37, esa es una resistencia básica que hay, ¿sí? Esto está todo en idioma del gran país del norte, ¿sí? Por eso acá te habla de pulgadas o de libras, y en general. Entonces, pero esto, dejando de lado eso, fíjate lo siguiente, acá te pone 1661 sobre D. Ese es el primer término. ¿Qué es D? D es el diámetro o el espesor que tiene la pieza, ¿sí? El diámetro de una barra. Esto se hace generalmente sobre barras, igual que en el caso del temple, ¿sí? Que se determina en función de barras cilíndricas. Bueno, acá también, barra cilíndrica. Entonces, fíjate, ¿sí? Esto es para el primer término de todos, está dado en función del diámetro de la barra cilíndrica, que tiene un efecto muy importante, obviamente. Después, a medida, fíjate, el otro que sigue es el porcentaje de carbono. Porcentaje de carbono que promueve que aparezca el carbono bajo la forma de grafito, por lo tanto baja la resistencia. Lo mismo ocurre con el silicio, ¿sí? El silicio, fíjate que también baja la resistencia porque promueve a que el carbono aparezca bajo la forma de grafito. Y después están los demás elementos, por ejemplo el manganeso, el azufre, el cromo, el níquel, aparece después el cobre, ¿eh? Molibdeno. Acá están los elementos, salvo el cobre, que no es muy común, aunque en las fundiciones puede existir una cierta cantidad de cobre, ¿sí? Fíjense que en general hay algunos elementos que aumentan la resistencia mecánica y otros que disminuyen la resistencia mecánica, ¿sí? Todos aquellos que son formadores de carburos en general aumentan la resistencia mecánica, ¿sí? Esto es una regresión, esto sale de hacer un montón de ensayos sobre un montón de fundiciones grises comunes y a partir de ahí, mediante regresiones numéricas, bueno, se saca justamente esta formulita con los coeficientes que tienen cada uno, ¿sí? Entonces, D, como te dije anteriormente, es el diámetro de la barra en pulgadas, ¿viste? Porque esto está sacado del gran país del norte. Fenómeno. Después tenemos que en la ecuación, en esta ecuación, es válida para diámetros de 20 a 50 milímetros, es decir, de 1/8 a 2 pulgadas. ¿Sí? Se lo traducimos bien. De 1/8 a 2 pulgadas. Y las composiciones químicas tienen que estar dentro del rango que te dice acá abajo. En algunos casos te aproximas a esto que tenés acá, en otros casos no es tan parecido a eso. Entonces, fíjate que acá te dice, bueno, este es un rango bastante común de la composición de las fundiciones grises comunes. También, bueno, si vos estás dentro de estos rangos, podés aplicar esta fórmula. Si aplicás esta fórmula, vas a tener cuánto es la resistencia a la tracción que va a tener esa fundición gris común. Vas a ver que en la bibliografía hay muchas fórmulas parecidas a esta, ¿sí? Bien, yo te puse una como para que la tengas como referencia. Con respecto a la composición química, tenemos que tener en cuenta los diferentes elementos aliantes, porque obviamente algunos te aumentan, otros te disminuyen la temperatura, es decir, algunos promueven a que el carbono aparezca bajo la forma de cementita, otros promueven a que el carbono aparezca bajo la forma de grafito. Entonces, ¿cómo se comportan los elementos aliantes en las fundiciones? Esto que te doy ahora, que es para la fundición gris común, es válido, y vuelvo a repetir, es válido
para todas las fundiciones. ¿Sí? En todas las fundiciones se comportan de la misma manera. ¿Sí? Obviamente que no quiere decir que en todas las fundiciones estén en los mismos porcentajes. Justamente, dependiendo de los porcentajes, pueden tener más influencia o menos influencia. Entonces, vamos directamente acá. Vamos a empezar por el fósforo. El fósforo, bueno, 0,15 aproximadamente en las fundiciones comunes de baja calidad, muchísimo más que en un acero. Cuando vos tenés más de 0,08% de fósforo, ya ahí se puede formar la esteadita, ese eutéctico ternario que yo te dije, formado por hierro, carbono y fósforo, que es extremadamente duro y frágil, ¿sí? Fenómeno. En fundiciones de alta calidad, fundición gris, por ejemplo, dúctil, bueno, ahí hay mucho menos cantidad de fósforo que en la gris común, que prácticamente no se elimina nada, ¿sí? Tiene las mismas características que en los aceros, ni más ni menos, es grafitizante, ¿sí? Y endurece la matriz en solución sólida. Es decir, endurece por solución sólida fundamentalmente a la ferrita, tal cual como vimos en los aceros también. Fenómeno. Entonces, este es grafitizante. Otro elemento es el azufre, otra de las impurezas que normalmente tienen los aceros. Bueno, acá también son impurezas, pero fíjate que no se las considera mucho como impureza, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque acá nunca vas a calentar para deformar plásticamente en caliente. Perdón. Entonces, el tema del sobrecalentamiento, del quemado en general no se te va a presentar. Pero de cualquier forma hay que, obviamente, en algunas fundiciones de alta calidad tenés que bajar los porcentajes, principalmente porque, por ejemplo, el azufre tiende a modificarte la forma del grafito, y a veces negativamente, no como lo querés vos, o no te permite, sino ese azufre llegar a las propiedades finales que estás buscando en alguna de las fundiciones, ¿sí? Entonces se busca tener una determinada cantidad de azufre máximo en general y no pasarse de esa cantidad. En solución sólida es no grafitizante, o sea, no te favorece la formación de grafito. Forma sulfuro de hierro en los bordes de grano, igual que ocurre con los aceros, pero si le agregas manganeso, se forma el sulfuro de manganeso entre los granos. Y otra de las cosas que es importante es esto, que actúa como nucleante de las hojuelas de grafito. No te olvides que el sulfuro de hierro se forma en estado líquido, a alta temperatura, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que cuando se va enfriando la fundición y llegás al momento en que tiene que aparecer el grafito, bueno, te provee de una superficie sobre la cual se puede nuclear el grafito. O sea que fíjate, el tema que el azufre solito es no grafitizante, igual que el manganeso, que también no es grafitizante, porque promueve que aparezca la cementita. Sin embargo, se juntan los dos, forman la inclusión, y al formar la inclusión de sulfuro de manganeso, se vuelve grafitizante. ¿Por qué? Porque favorece la nucleación del grafito en la interfase. Entonces, fíjate vos cómo, estos son efectos como este daño colaterales, como decíamos, igual que sucede muchas veces en los aceros. Bien, después tenemos elementos aliantes como el silicio y el aluminio. Silicio y aluminio. El silicio y el aluminio incrementan el potencial de grafitización para el eutéctico y para el eutectoide, es decir, que siempre promueven a que aparezca justamente grafito. Cuando tenés la transformación eutectoide, bueno, te promueve a que no aparezca justamente la cementita, promueve a que justamente haya más ferrita que cementita. O sea, que se forme ferrita y no perlita, en definitiva, eso es lo que dice. Aumentan el número de partículas de grafito, ¿sí? Suben la relación ferrita-perlita, lo que yo te dije recién, justamente porque inhiben, en cierta forma, la formación de el carburo de hierro o cementita. Obviamente que si tenés más ferrita que perlita, baja la resistencia
y baja la dureza. Obviamente, porque la ferrita es mucho más blanda y tiene menos resistencia que la cementita. Fenómeno. Después tenemos estos elementos que están acá: níquel, cobre y estaño. Estos elementos son un poco diferentes. ¿Por qué? Te aumentan el potencial de grafitización durante la transformación eutéctica. Es decir, que cuando se produce la transformación eutéctica, promueven a que el carbono aparezca bajo la forma de grafito. Pero, siempre hay un pero, disminuyen el potencial de grafitización durante la transformación eutectoide. Es decir, al revés de lo que hacen en el eutéctico. En el eutectoide lo que promueven es que aparezca la cementita, y si aparece la cementita, obviamente que baja la cantidad de ferrita y aumenta la cantidad de perlita, porque es el lugar donde justamente está concentrada la cementita. Entonces, bajan la relación ferrita-perlita. Ahora tenés más perlita que ferrita. Retardan la difusión del carbono, eso siempre, todos en general retardan la difusión de carbono. Se encuentran en solución sólida en la matriz. Aumentan la cantidad de perlita, elevan la resistencia mecánica y la dureza. Obviamente al revés que los anteriores. Porque los anteriores promovían la aparición de la ferrita. Acá promueven la aparición de perlita. Y la perlita es más dura que la ferrita. Y por último, tenemos esos elementos que son cromo, molibdeno, tungsteno, vanadio, que estos siempre te bajan el potencial de grafitización en ambas etapas, durante la transformación eutéctica y también durante la transformación eutectoide. ¿Por qué? Porque promueven a que el carbono aparezca bajo la forma de carburos, no de grafitos, sino carburos. Entonces, aumentan la cantidad de carburos durante la transformación eutéctica y la formación de perlita durante la transformación eutectoide. Se concentran principalmente en los carburos del tipo carburos complejos, es una cementita compleja esta, ¿sí? Hierro, el otro elemento que podría ser cromo, molibdeno, vanadio, N puede ser hasta 3, que es el de la cementita, con el carbono. Es decir, una cementita aliada, ¿sí? Una cementita aliada, de eso estamos hablando. También pueden encontrarse disuelto en la ferrita, obviamente. Parte puede estar disuelto en la ferrita y parte formando parte del carburo de hierro o cementita. En solución sólida aumentan la resistencia y la dureza. Obviamente porque te endurecen al material, siempre como buena solución sólida. Por encima de cierto porcentaje, cualquiera de estos elementos va a determinar la solidificación de una estructura con grafito y cementita. Fíjate que acá estamos hablando de fundición gris común. ¿Sí? Entonces no es bueno, porque te están tratando de formar una zona atruchada. Y después vas a tener que hacer un tratamiento térmico para justamente eliminar esa zona. ¿Sí? Fenómeno. Que tiene una menor resistencia, pero una dureza más alta. Y entonces se te puede romper, como dije anteriormente. Entonces, esto es válido para todas las fundiciones. Por supuesto que después se utilizan distintos rangos de composición química, pero el efecto es siempre el mismo en cualquier aleación, en cualquier fundición. ¿Sí? Fenómeno. Entonces eso tiene que quedar más o menos en claro. Propiedades mecánicas en función de la composición química. Bueno, algo ya estuvimos hablando de esto. Bueno, acá te presento entonces para la fundición gris común. Esta es la norma STM A48, donde las clasifica en función de la resistencia mecánica. Por supuesto que esto es una norma norteamericana, por lo tanto la resistencia, ¿sí?, va a aparecer normalmente como kilopound square inch, o sea, kilolibra por pulgada cuadrada, que es lo que tenés acá, ¿sí? Esta KSI, que en muchas de estas normas, como ahora ya se la hicieron también métrica, por ahí te ponen los dos valores, ¿sí? Esta creo que ya también es métrica, por eso te aparecen los dos valores. Te aparece en megapascal, que es del sistema internacional, y todavía sigue también el sistema de los grandes países del norte.
Bueno, fíjate que acá te dice 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 60. Estos son, fíjate, este 20 está relacionado con esto que tenés acá. Es decir, que puede llegar a alcanzar a 22 KSI. Sería kilopound square inch. ¿Sí? Kilo libra por pulgada cuadrada. Es así como se denominan estas diferentes clases de fundiciones grises comunes, ¿sí? En función de la resistencia a la tracción, pero en kilopound square inch. Fenómeno. Bien, entonces, traducido al castellano, esto sería 152 megapascales. Fíjate lo siguiente. Acá tengo resistencia a la tracción, acá tengo resistencia a la torsión, ¿sí? Al corte, y acá tengo resistencia a la compresión, ¿sí? Fíjate una cosa, fíjate la diferencia que hay entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión. Fíjate que es más del doble una con respecto a la otra. En este caso, esta fundición se asemeja un poco a lo que son los cerámicos. ¿Te acordás que cuando vimos hace mucho tiempo atrás, allá lejos, dijimos que a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los materiales metálicos, que tienen la misma resistencia en tracción que en compresión, bueno, esta justamente es una de las aleaciones donde no se cumple eso. No es lo mismo la resistencia que tienen en tracción que la resistencia que tienen en compresión. ¿Sí? La resistencia en compresión es mucho más alta, puede duplicar, generalmente como mínimo duplica la resistencia a la tracción, o sea que se parece mucho más entonces a los cerámicos, los materiales cerámicos, donde existía justamente esa diferencia bastante notable, ¿sí? Bueno, eso con respecto a estos es más que suficiente. Fíjate acá tenemos el módulo elástico, módulo elástico longitudinal, el tensile módulo. Esto sería la rigidez del material, en definitiva, de eso estamos hablando, ¿sí? Bueno, fíjate, acá tengo las mismas fundiciones, fundición gris común, 20, 30, igual que la anterior. Bueno, fíjate, acá me dice que el módulo elástico longitudinal, es una probeta de tracción, ¿sí? Es en gigapascales, como debe ser. Acá lo tenés en psi si querés, pound square inch, ¿sí? Pero por 10 a la sexta, serían millones. Bueno, acá te lo da directamente en gigapascales, fíjate. 6797, 79-103, a medida que aumenta la resistencia, fíjate que va también aumentando la rigidez del material. Acordate que esto no es así en el caso de los materiales que llamamos aceros, ni en ningún otro tipo de aleación. Lo que pasa es que acá, en realidad, tenés que tener en cuenta que no tenemos solamente hierro, sino que tenemos hierro y tenemos grafito. Y que además el grafito puede estar en mayor o menor cantidad, ¿sí? Con lo cual, obviamente, te puede modificar entonces, y de hecho lo estás viendo acá cómo te modifica, la rigidez del material, ¿sí? Acordate que en los aceros no podés modificar la rigidez del material, a no ser que cambie la estructura cristalina. Bueno, acá no estarías cambiando la estructura cristalina, pero tenés dos materiales diferentes. Por un lado tenés el hierro, ¿okay? Con algo de carbono, ¿eh? Y por otro lado tenés el grafito, el carbono bajo la forma de grafito. ¿Okay? Para que ustedes tengan una idea, por si no se recuerdan, ¿sí? Ya lo hemos dicho, pero no quiere decir que uno se acuerde, en los aceros, el módulo elástico longitudinal es 208,4 gigapascales. Fíjate que en las fundiciones nunca vas a llegar a tener esta rigidez. ¿Por qué? Porque no tenés solamente hierro. Eso es lo importante que tenés que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, acá tenés algunas de las diferencias que hay en cuanto a las propiedades mecánicas de la fundición respecto de los aceros. Otras tablas que o gráficos que podés encontrar en la bibliografía especializada, ¿sí? Son gráficos como estos, donde justamente lo que vos ves es cómo para una misma clase de fundición, por ejemplo, esta es clase 20, tracción, compresión. Fíjate cómo en compresión
¿sí? Presenta una resistencia a la tracción mayor que en tracción. Y eso ocurre para cualquiera de este tipo de fundiciones. A igualdad de clase, ¿sí? Fíjate que siempre es mucho mayor la resistencia que presenta en compresión que en tracción. ¿Mm? Esto es una constante que se da en este tipo de aleaciones. Otra cosa que también es importante, que estamos viendo acá, es la variación del módulo de elasticidad. Pues es cómo cambia el módulo de elasticidad. Bueno, mirá lo que estamos graficando acá. Acá estoy graficando justamente el módulo elástico, ¿sí? El módulo elástico longitudinal, ¿sí? en gigapascales. Del otro lado lo tenés en pound square inch, ¿sí? Y abajo estoy graficando temperatura, lo cual esto, a ver, esto es cierto, esto también pasa en los aceros, ¿sí? O en las demás aleaciones. Si vos subís la temperatura, obviamente que el módulo elástico longitudinal va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los átomos están más separados entre sí, producto del aumento de la temperatura. Entonces produce un descenso en la energía de unión de los átomos y eso produce una disminución. Esto es lo que yo le decía cuando vimos en general para los metales, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces este descenso, dependiendo de la temperatura, puede ser muy importante. Entonces vos estás diseñando una estructura en función de qué rigidez, la rigidez que tiene a temperatura ambiente o la rigidez que tiene a alta temperatura, porque puede cambiar. Y ese cambio que se produce, que puede ser más o menos notable, como lo estás viendo vos acá, fíjate que va a incidir en el comportamiento de la estructura que vos vas a tener trabajando a temperatura. Si está mal calculado, bueno, se te deforma la estructura elásticamente, en principio, ¿sí? Y puede deformarse mucho elásticamente, y eso puede traer consecuencias muy graves, ¿eh? De cualquier forma, otra de las cosas que estamos viendo acá es que para cada tipo de para cada tipo de fundición gris común, a la cual se le puede agregar elementos aliantes, fíjense que en poca cantidad, generalmente, ¿sí? Bueno, fíjense cómo de entrada nomás, ¿sí? A temperatura ambiente, cómo varía la rigidez, ¿sí? Está bien, estamos hablando de gigapascales, bueno, pero fíjate que en algunos casos en función de justamente de los elementos aliantes, fíjate que la rigidez puede variar, y de hecho varía mucho, pero muchísimo más, pues prácticamente esto no lo encontrás en los aceros, esto lo encontrás acá en las fundiciones. Fíjate que al agregar distintos elementos aliantes en distinta cantidad, ¿cómo podés ir desde, por ejemplo, que tengo acá que son 150 gigapascales y que lo que tengo acá que estaría alrededor de 118, 117 gigapascales? O sea, hay una diferencia bastante notable. Esto en los aceros no se ve, ¿sí? No se ve. Perfecto. Otra cosa de la que podríamos estar hablando acá es el tema de, en función de la estructura que presenta, la mayor o menor facilidad para generar el mecanizado, ¿sí? Acordate que el mecanizado está muy ligado a justamente la aparición de grafito, del tipo de grafito y la estructura de la matriz también, pero fundamentalmente con la estructura de la matriz y del grafito. Entonces, fíjate que acá te figuran diferentes estructuras, ¿sí? Una hierro con estructura circular, es decir, una ferrita de tipo acicular, ¿sí? Tenés una perlita fina, una aleación que tiene perlita fina, una ferrita en estado recocido, se hizo que todo el carbono precipitara en forma de grafito y obtenés una matriz de ferrita, y acá tengo una ferrita gruesa, sin aliar, sin aliar. Acá tenés las diferentes clases según lo que vimos anteriormente, la resistencia a la tracción en KSI, ¿sí? Acá tenemos la resistencia a la tracción en KSI en megapascales, para tener una idea, la dureza, y acá te dice la velocidad de corte, o sea, la velocidad de mecanizado, ¿sí? Fíjate que dependiendo de la estructura, vos podés mecanizar a mayor o menor velocidad. Acordate que cuando yo tenía una estructura ferrítica, había un problema muy grande
en el caso de los aceros. ¿Por qué? Porque era un material muy blando y se mecanizaba mal. Claro, acá yo puedo tener ferrita, ¿sí? Una ferrita de muy bajo carbono, y no la va, y se va a mecanizar bien. Fíjate que es la estructura que mayor velocidad de mecanizado podés aplicar. Y dice, ¿cómo tiene tan buena característica el mecanizado? Por la cantidad de grafito que tenés. El grafito te hace que la viruta sea discontinua y te actúa como lubricante, justamente como lo que se usa normalmente el grafito. Por lo tanto, podés entonces mecanizar a muy alta velocidad. ¿Mm? Fíjate que cuando vos tenés una ferrita circular ya no es tan alta la velocidad. ¿Sí? La ferrita circular, para que ustedes tengan una idea, se asemeja o es muy parecida a la vainita, ¿sí? A una vainita, para tener una idea, la morfología que presenta. Entonces, tiene esas características, ¿sí? Fenómeno. Vamos a seguir un poquito. Bueno, van a encontrar en muchos lugares gráficos como este que está acá. Este es un gráfico, una tabla. ¿Qué estoy graficando acá? Bueno, ¿qué tengo en Narcisa? Vamos a empezar por ahí. En Narcisa tengo el carbono equivalente. Dado como la forma más simple de todas, ¿sí? El porcentaje de carbono más un tercio del porcentaje de silicio más el porcentaje de fósforo, ¿sí? Esto es muy interesante. Fíjate que arriba tengo la temperatura de líquidos, es decir, la temperatura a partir de la cual yo tengo completamente líquido, ¿sí? Entonces, este me va a definir justamente a partir de qué temperatura esa fundición está en estado completamente líquido. ¿Qué tengo en las ordenadas? En esta ordenada tengo el módulo elástico longitudinal, yo te diría, en gigapascales, de la fundición, obviamente. En la otra ordenada tengo dos propiedades diferentes. Tengo dureza Brinell, la que yo te decía que había normalmente que emplear, y la resistencia a la tracción en megapascales. O sea que acá tenés todo lo que uno necesita para moverse con una fundición respecto de las propiedades. ¿Por qué? Supongamos que tengo una fundición que en función del carbono equivalente me da 3,7, ¿sí? Que acá ponen 3,7, bueno, 3,7. Esa aleación, esa fundición, que tiene 3,7 de carbono equivalente, implica que la temperatura por encima de la cual vas a estar completamente fundida, es la que te dice acá arriba. ¿Sí? Que habría que hacer los cálculos. 1205, acá tenemos 1230, 1205, bueno, ponele que sería 1220 aproximadamente. ¿Sí? Habría que hacer el cálculo cuánto te da. Fenómeno. Entonces, arriba de esa temperatura, es la temperatura mínima que tenés que alcanzar para que la fundición esté completamente fundida. Ahora, vos vas a colar. Bueno, supongamos que colamos un redondo, ¿sí? O sea, un cilindro, ¿sí? Básicamente, es decir, un cilindro que tiene un cierto diámetro. Ponele que estamos colando un cilindro que tiene 50 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, si yo cuelo un cilindro de 50 milímetros de diámetro con esta fundición que tiene este carbono equivalente, esto quiere decir que tiene esta rigidez que está acá, que te la da la ordenada esta, y tiene una dureza y una resistencia a la tracción que te la da justamente las ordenadas que están a la izquierda. Es decir, que ahí tenés un panorama de las propiedades que va a tener esa fundición. Estos son gráficos que se utilizan mucho para justamente tener más o menos una idea de cómo se va a comportar esa aleación. Obviamente que después tendrías que hacer, obviamente que esto sale de ensayo, ¿sí? Esto sale de ensayo, pero después, obviamente, siempre vas a tener que hacer algunas probetas para ensayar, para ver si realmente, bajo las condiciones que vos la colaste, bueno, realmente te dan estas propiedades. Esto, ojo que hay que tener en cuenta cómo obtuvo este gráfico, ¿no? Esta es fundición gris común, ¿sí? Se obtuvieron a partir de los datos de una fundición y son
o están basadas en molde de arena seco, ¿sí? Molde de arena seco, y inoculado con ferrosilicio. Nada más que eso. Si vos cambias las condiciones, obviamente no quiere decir que te dé exactamente lo mismo. Por eso te digo que siempre hay que hacer después, en función de cómo uno esté trabajando, alguna prueba para determinar realmente cuáles son las fundiciones finales que tenés en tu fundición. Bien, sigamos adelante. La velocidad de enfriamiento es un parámetro también muy importante, ¿sí? Al igual que la composición química puede influir sobre la estructura y por lo tanto sobre las propiedades mecánicas. Si vos cambiás la estructura, cambiás la morfología del grafito, obviamente te van a cambiar las propiedades. En principio, la velocidad de enfriamiento es función del tamaño de la pieza, ¿sí? Eso es lo primero. El aumento de la velocidad de enfriamiento, si vos aumentás la velocidad de enfriamiento, ¿qué va a hacer? Eso va a refinar la estructura de la matriz y el tamaño del grafito, va a hacer que sea más pequeño. Eso va a aumentar la resistencia y la dureza, lo cual es así porque tenés más matriz y grafito lo tenés más pequeño, te deja más sección resistente. Incrementa la tendencia al acoquillado o atruchado, con lo cual te aumentaría todavía más la resistencia porque te aparecería cementita, y la cementita tiene justamente mayor dureza que el grafito, ¿sí? Entonces, si se parece una zona truchada, aumenta la dureza, pero la resistencia va a disminuir, ¿sí? Y si yo tengo una composición química constante, ¿sí? Si tengo una composición química constante, si aumenta la sección de la pieza o aumenta el carbono equivalente, eso lo que hace es que el grafito sea más grueso, ¿sí? Justamente, pues está modificando las condiciones de aparición del grafito, y te aumenta la relación ferrita-perlita. ¿Por qué? Porque se enfría más lentamente. Entonces, parte del carbono que tiene la austenita pasa a las láminas de grafito, y por lo tanto te va a aparecer mayor cantidad de ferrita, ¿sí? Entonces, eso hace que tenga menor resistencia y dureza. Acá hay algunos gráficos donde justamente lo que se muestra es eso. En función del aumento del espesor, estos son redondos, justamente todo se hace eso redondo para que se pueda comparar, para una determinada fundición. Acá lo tenés, según la norma ASTM A48, pues tenés distintos tipos de fundiciones. Bueno, fíjate, la resistencia a la tracción baja en la medida que aumenta el diámetro del cilindro. Y lo mismo ocurre con la dureza, ¿sí? A medida que aumenta el diámetro del cilindro, baja también la dureza, o sea, esto que tenemos acá. Lo que hay que tener también en cuenta es que esto es lo que yo te mostré anteriormente, es la cuña de temple, cómo en función de cómo va variando la estructura a lo largo de la bisectriz, con respecto de la punta, bueno, entonces es como van a evolucionar en las propiedades, por modificación de la estructura. Bien, el tratamiento del líquido, la inoculación, esto es fundamental. Todas las fundiciones se inoculan, todas. Algunas, como la fundición gris común, se inocula muy fácilmente, se hace una única inoculación y ya está, ¿sí? Es de importancia muy grande porque cambia las condiciones de nucleación y crecimiento durante la solidificación. Fundamentalmente lo que te hace es cambia la morfología del grafito y por lo tanto cambian las propiedades. ¿En qué consiste la inoculación? Bueno, son agregados o adiciones mínimas de elementos secundarios antes de la colada. En este caso, principalmente se utiliza ferrosilicio. Es más raro utilizar inoculantes especiales, pero se pueden utilizar, ¿sí? Inoculantes especiales los podés comprar directamente. Eventualmente se puede utilizar aluminio y calcio, ¿sí? Aunque lo más común es inocular con ferrosilicio. ¿Por qué? Una cosa importante, cuando uno agrega en alguna aleación
para fabricar piezas por fusión y colada, que generalmente se le agregan inoculantes para mejorar la estructura. El inoculante tiene que ser compatible siempre con la aleación que estás colando. Obviamente que estás colando una aleación que tiene hierro, carbono y silicio. Por lo tanto, el agregado de ferrosilicio no te va a generar problemas en las propiedades finales que vos estás buscando. Esto es una cosa que siempre, siempre es así en cualquier metal o aleación que se use para colar. Siempre el inoculante tiene que ser compatible con la aleación que estás colando. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales que tienen los inoculantes? Aumenta el potencial de grafitización, produce una disminución del sobreenfriamiento, tal cual como te mostré yo antes, y eso hace que pases de un grafito de tipo interdendrítico, sea D o E, a un grafito del tipo A o del tipo B, con lo cual mejoran notablemente las propiedades. Además de eso, ¿qué pasa? Producen una disminución a la tendencia al acoquillado, es decir, que justamente te minimiza la generación de cementita. Eso es otra de las cosas que hace justamente, o el objetivo que tiene en este caso, la inoculación. Entonces, una cosa que es muy importante, los elementos, esa cantidad mínima de elementos que vos agregás, se tienen que agregar antes de colar. Los mismos elementos, ¿sí? Los mismos elementos vienen con la materia prima original, el material primario original que vos vas a fundir, ahí no tienen efecto sobre la modificación de las condiciones de colada. Lo mismo que si se los agregás inicialmente, cuando se funde, le agregás esos elementos aliantes, cuando llega el momento de colar, tampoco tienen efecto para modificar las condiciones de colada. Esos mismos elementos en pequeñas cantidades, se lo adicionás en la cuchara antes de colar, ¿sí? Obviamente que se lo agregás un minuto antes de colar porque hay que revolver para que se homogenicen en la composición química y después colás, ¿sí? Entonces ahí es donde justamente se produce el efecto máximo con respecto a la modificación de las condiciones de solidificación y de colada. Entonces, este estado de máxima actividad se conoce como el estado super inoculado. Bueno, en este estado es cuando lo tenés que colar. Esto ocurre a los 2-3 minutos de haber colado, cuando se está justamente produciendo la solidificación. Ahí es donde se ejerce el efecto. Fíjate otra cosa, a medida que va pasando el tiempo vuelve a perder efecto y si dejas pasar mucho tiempo, deja de tener efecto directamente. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Normalmente, si vos estás colando en una cuchara medio pesada, ¿sí? Es decir, unos cuantos kilos, si es una pieza media grande, vos tenés una grúa, ¿sí? Tenés una grúa, bueno, para moverla, levantar la cuchara, moverla hasta el lugar donde vas a colar y colar. ¿Qué pasa si cuando vas a colar se te descompone la grúa? Entonces, vos colaste en la cuchara, viene la grúa para levantar la cuchara, ¿sí? O ya la tiene incluso levantada la cuchara, y cuando la va a trasladar a donde hay que colar, es decir, a la zona de colada, propiamente dicha, se descompone la grúa y no hay caso. Y llamás al técnico para que la arregle, obviamente corren todos ahí, y resulta que tarda 20 minutos en reparar la grúa. Bueno, en 20 minutos el inoculante dejó de tener efecto. Ya no te sirve. Si vos colás, no va a hacer efecto el inoculante. ¿Qué tenés que hacer? Agarrar la cuchara y volverla a meter en el horno. Volverlo a calentar, volverlo a calentar, ahí no pasa nada. Volvés a colar a la temperatura que tenés que colar, volvés a agregar el inoculante. Y después sí vas a colada. Ahora, colarlo directamente después de que pasó una cierta cantidad de tiempo no tiene sentido porque no te modifica nada, absolutamente nada. Entonces, esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, operativamente a veces ocurren problemitas, ¿vio? Fenómeno.
Bueno, ahí tienes el efecto de algunos inoculantes. Este es el efecto, la profundidad de temple significa la profundidad a la cual te aparece la zona acoquillada, la zona blanca, que pues, justamente te indica la aparición de el carburo de hierro o cementita. Si vos no le agregás inoculante a 20 milímetros, en función del carbono equivalente, te aparecería la zona acoquillada. ¿Sí? O sea que eh, cualquier espesor menos de 20 milímetros tendrías que hacerle algún tratamiento térmico para sacar la zona justamente que está acoquillada. Si vos utilizás ferrosilicio o siliciuro de hierro, como sería en realidad, ¿sí? Al 75%, esta es la ley del siliciuro de hierro, bueno, fíjate cómo bajó de un poquito más de 20 a un poquito menos de 15, ¿sí? Y eso es por el agregado del ferrosilicio. Es decir, que ahora solamente si tenés por debajo de, ponele, 14 aproximadamente milímetros, vas a tener que hacer justamente el tratamiento para justamente sacar la zona esa o eliminar la zona esa que está atruchada, ¿sí? Hay algunos inoculantes especiales que tienen nombre particulares, como este que está acá, el Inovar, que obviamente también tiene algo de silicuro de hierro, digo, de ferrosilicio, pero que en realidad no te van a decir cuál es la composición química, porque eso es un secreto, porque los tipos viven de venderte el inoculante, que anda fenómeno, porque fíjate, te bajan la zona coquillada, te la bajan de 21 milímetros aproximadamente, te la bajan a 5 milímetros. O sea que obviamente que funciona muy, muy bien, ¿sí? Ahora, es todo ese tipo de productos que se venden, tienen obviamente composiciones que son secretas, porque hay gente que lo fabrica. Es como muchos aceros que son muy parecidos a, pero no son iguales a. ¿Por qué? Porque lo fabrica una empresa en particular y le hace ciertos agregados que se lo hacen solamente en esa empresa y los demás no saben qué es lo que hacen, ¿sí? Fenómeno. Ahora fíjate que los porcentajes en la otra curva, vamos a ver esta de acá, que también acá tienen la profundidad de temple, exactamente lo mismo que teníamos acá. Fíjate, ahora comparando ferrosilicio al 75% y este que yo te digo, el Inovar. Bueno, fíjate otra cosa. Los porcentajes que tenés que agregar, ¿sí?, son muy bajos. Esto es consumo de inoculante en porcentaje en peso. ¿Sí? Porcentaje en peso, ¿qué quiere decir? Vos tenés 100, que sería la fundición. Bueno, este es el porcentaje referido a ese 100 que tenés que agregar de inoculante. Fíjate que los porcentajes normalmente son porcentajes bajos, es decir, son un poquitito, por eso son cantidades mínimas que tenés que agregar para que tengan efecto, ¿sí? Entonces, esto es otra de las cosas que hay que tener siempre presente. Son mínimas cantidades, tal cual como te lo estoy diciendo acá, que la tenés que agregar en el tiempo correcto y tenés que colar durante el tiempo correcto, porque si no, no sirve de nada. ¿Eh? No sirve de nada. Fenómeno. Una estructura, bueno, estamos hablando de los principales efectos. El aumento potencial disminuye, bueno, ya te lo vimos. Además te produce una estructura más fina. ¿Por qué? Porque te actúan como sitios de nucleación. Entonces, lo que vos generás es una mayor cantidad de, a ver, viste, una mayor cantidad de núcleos. Y si tenés mayor cantidad de núcleos, vas a tener entonces tamaño de grano más chico. Bueno, esto es parecido, ¿sí? En realidad lo que tenés acá es un número de celdas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento de solidificación va a solidificar la austenita y también va a solidificar el grafito. ¿Viste? Yo te mostré anteriormente cómo era eso. Entonces vas a tener un mayor número de celdas eutécticas, que decir que al haber más, son más chicas. Eso promueve un aumento en la resistencia. Otra cosa que estamos viendo acá en este gráfico que tenemos a la derecha es algo interesante, que es lo siguiente: a medida que aumenta el carbono equivalente, el hecho de la inoculación
no se hace cada vez menos importante. Cuando vos tenés bajos carbonos equivalentes, inocular justamente te produce un cambio muy notable en cuanto a la resistencia a la tracción, porque mejora las condiciones en las cuales se produce la solidificación. Cuando el carbono equivalente es muy alto, fíjate que prácticamente no hay tanta diferencia entre lo que vos inoculás y lo que no inoculás. Fíjate que las diferencias se hacen cada vez menores. ¿Sí? Esto es una cosa importante también a tener en cuenta. Pero de cualquier forma siempre conviene la inoculación. ¿Eh? Aunque sea mínimamente, estás mejorando las propiedades. Aparte, carbono equivalente tan alto en general no se suele utilizar. ¿Sí? Entonces, en el rango de carbonos equivalentes relativamente son altos, pero no tan altos, bueno, ahí sí hay una diferencia muy notable entre las propiedades que podés obtener en la fundición gris común. Fenómeno. Sigamos adelante. Tratamientos térmicos. Ya llegamos a la última etapa, digamos, de esto. En cuanto a los tratamientos térmicos, mira, lo que te podría decir que la fundición gris común no tiene demasiado sentido hacerle tratamientos térmicos. ¿Se pueden hacer? Sí, pero es más un gasto que realmente no está de acuerdo con los beneficios que podés obtener por todo lo que vimos anteriormente. Acordate que tenés una muy poca sección resistente. Por más que vos puedas, obviamente que los tratamientos térmicos tienen una influencia muy grande sobre la matriz, pero si vos tenés en una sección muy poca matriz, es muy poco lo que puede llegar a modificarse las propiedades. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, los tratamientos térmicos pueden alterar considerablemente la estructura de la matriz, pero no va a modificar ni la forma ni la distribución de grafito tampoco. ¿Sí? Entonces, muy poca cantidad de fundición gris común se trata térmicamente. Es decir, si bien vos podés hacer algunos tratamientos térmicos, ¿sí? Los tratamientos térmicos que sí normalmente se puede hacer y son los más comunes en una fundición gris común, son los tratamientos de relevado de tensiones, son las tensiones producidas durante el enfriamiento de la pieza colada, y por lo tanto podés hacer un relevado de tensiones, y el otro es el recocido de ablandamiento cuando normalmente aparece en las zonas acoquilladas. Estos son los tratamientos térmicos más comunes que se pueden efectuar. Los otros siempre son los mismos, ¿no? Pero son mucho menos empleados. Normalizado, temple revenido, austemperado, mar temperado, temple local. Todos estos se pueden llegar a hacer, pero es muy relativo el mejoramiento de las propiedades, ¿sí? Por eso es que normalmente no se emplean, ¿sí? Los dos de arriba sí, los otros muy raro que se empleen. Otra cosa que es importante, cuando uno tiene que hacer algún tratamiento térmico, ¿sí? Fíjate, acá tengo la temperatura de austenización, ¿sí? Acá va aumentando. ¿Eh? Fenómeno. ¿Qué ocurre? Fíjate que a medida que aumenta la temperatura de austenización, te aumenta también la cantidad de cementita que va a aparecer. ¿Sí? Es el carbono, el carbono combinado. Bueno, el carbono combinado es la cementita. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Dice, ¿cómo va a aumentar la cementita? Bueno, por algo muy importante. Cuando mayor es la temperatura a la cual vos calentás para austenizar, ¿sí? ¿Qué ocurre? El grafito se solubiliza, parte del carbono que está en el grafito se vuelve a solubilizar en la austenita, no en una gran proporción. ¿Te acordás que cuando dijimos que hacías un enfriamiento en condiciones lentas, el carbono que estaba en la austenita pasaba al grafito? Bueno, cuando vos calentás, ocurre un fenómeno inverso, ¿sí? Es decir, el carbono que está en el grafito parte, no mucha, pero parte, vuelve a combinarse o a disolverse en la austenita. Por lo tanto, cuando vos haces el enfriamiento después del calentamiento, obviamente que esa austenita va a tener mayor cantidad de carbono y eso hace que entonces justamente pueda transformar más fácilmente
o a producir más fácilmente cementita, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a las temperaturas a las cuales normalmente hay que austenitizar. ¿Mm? Fenómeno. Perdón. Y lo otro que también te voy a poner acá es lo que respecta al recocido, que es un recocido de ablandamiento, justamente para eliminar las zonas acoquilladas, ¿sí? Entonces, fíjate, acá tenemos barras de diferentes diámetros, obviamente que cuanto más chico es el diámetro, más tendencia hay al acoquillado, que es lo que estás viendo vos acá, porque acá tengo cuál es la resistencia a la tracción en megapascales. Fíjate que cuanto más chicas las barras, mayor resistencia tenés. Claro, pero eso es producto de que tenés zonas atruchadas o zonas donde por ahí hasta hay una fundición blanca. Entonces, tenés que indefectiblemente hacerle un recocido para volver a ablandarlo. Bueno, fíjate cuando haces un recocido, cómo vuelve a bajar, en función justamente de la eliminación de esa zona coquillada que tenías en la fundición gris común. ¿Mm? Bien. Eh, bueno, y acá tenés el tratamiento de relevado de tensiones, que es el otro que también se le puede hacer, como te dije anteriormente. Entonces, esto es similar a lo que ocurre con los aceros, ¿sí? Cuanto más alta es la temperatura, obviamente más tensiones relevás, ¿sí? Así que eso no varía demasiado con los aceros. Acá te da el nivel de tensiones residuales que te queda después del relevado de tensiones, ¿sí? Desde una temperatura relativamente baja, porque esto es prácticamente temperatura ambiente, 22 grados Celsius, hasta una temperatura de 600 grados. Fíjate que en muchos casos, cuando los tiempos son cortos, hay un efecto bastante intenso. Después es un poco menos en algunos casos, e incluso en otros es prácticamente despreciable, ¿sí? Fíjate que si vos haces un relevado de tensiones 600 grados durante 2 horas, prácticamente dejás sin tensiones residuales, es decir, produjiste el relevado completo de las tensiones y ya no te quedan tensiones residuales en la pieza. ¿Sí? Entonces, bueno, esto simplemente para que tengan una idea. ¿Eh? Entonces, acá lo que estamos graficando, te lo tendría que haber dicho antes, te lo digo ahora, no importa, pero ya se dieron cuenta, es tiempo a la temperatura en horas y en la ordenada tenemos las tensiones o el nivel de tensiones residuales en megapascales, ¿sí? O del otro lado tenés KSI. Entonces eso es justamente, son los dos, te hablé justamente de los dos tratamientos térmicos que normalmente sí se pueden utilizar en las fundiciones grises comunes. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es fundición gris común. Tendremos que pasar a las otras fundiciones. Pero vamos por ahora eh, a ver algunas estructuras, ¿sí? Algunas estructuras de la fundición gris. Acá tenemos una fundición gris común, perlítica, de baja resistencia, ¿sí? De baja resistencia. Eh, Obviamente, fíjate que todas estas micrografías, las tomé yo directamente en esa fundición. Lo que hice fue primero verlo a bajos aumentos para que uno pueda ver el campo lo más amplio posible, para ver la distribución del grafito, ¿sí? Después, fíjate que empecé con 75, después salto a 150. ¿Eh? Acá se puede ver mucho mejor, digamos, la forma que tiene el grafito. Acá lo ves y lo ves cómo está distribuido básicamente. Fíjate que a 150 tampoco vas a llegar a ver las láminas de ferrita y de cementita de la perlita. Son muy bajos aumentos. No, no lo veíamos en el caso de los aceros, tampoco en el caso de las fundiciones. Fenómeno. Si yo aumento todavía más, fíjate que me voy a 300. En 300 empiezo a ver algo, ¿sí? Empiezo a ver algo de láminas en algunos lugares. Obviamente que todos son colonias de perlita que tienen diferente orientación. Lo otro son justamente las láminas de grafito. Y cuando voy arriba de los 700 bueno, ahí ya sí empiezo o puedo empezar a ver las láminas de cementita y de ferrita de la perlita. Acá no hay duda
de que esto es perlita. ¿Sí? Y también veo con mayor detalle la forma que tiene el grafito. En algunos lados, fíjate que obviamente que depende de cómo esté orientada la colonia de perlita, en algunos casos se ve muy bien y en otros casos las láminas están tan juntas por efecto del ángulo que forman con respecto al plano de preparación de la muestra que se ven, que prácticamente casi ni se ven que es laminar. Se llega a distinguir muy suavemente. En otros lados directamente ni siquiera se llega a distinguir. ¿Mm? Fíjate que en este caso también. ¿Eh? Acá tenemos exactamente lo mismo que el anterior. ¿Eh? Pues sí, bueno, esto es entonces perlita y grafito. No hay otra, no hay otra cosa. Acá tenemos una fundición gris común, perlítica, pero en este caso tiene media resistencia. Bueno, acá lo que vemos es que cambia la morfología del grafito. En este caso, fíjate que tiene una estructura de grafito que es en forma de roseta. ¿Sí? En forma de roseta. En este caso, te deja más matriz que en el caso anterior. ¿Sí? Fíjate que a igualdad de aumento, bueno, acá tenés más perlita, ¿sí? Que en el caso anterior. ¿Sí? Fenómeno. Por eso es que te aumenta un poco la resistencia. Fíjate que si yo lo veo a mayores aumentos, se empieza a perder un poco, bueno, perdón. Primero vamos a ver a bajos aumentos en otra zona de la misma fundición. Fíjate que acá ya no tenés justamente forma de roseta, sino que esto se parece más a la estructura que tiene el grafito tipo A. O sea que acá tenemos grafito tipo B y acá tendríamos grafito tipo A o algo medio intermedio entre el A y el B, porque si vos te fijas en algunas zonas parece que está mayor concentrada también las láminas de grafito como si fuese tipo roseta que está a medio formar. Esto puede darse, obviamente, ¿sí? Si yo lo veo ahora, a esta vamos a pasar a una fundición gris ferrito perlítica. Lo que ves blanco a 75 es ferrita, lo que ves gris es perlita. ¿Ah? Tenés la distribución de grafito, acá se puede ver a 150, se puede ver un poco mejor. Tengo grafito, tengo la ferrita, tengo la perlita, que acá todavía no se llega a distinguir bien las láminas alternadas. En algunos lugares puede ser, pero la mayor parte de las veces no. A 300, fíjate que se ve mucho mejor. Incluso se empieza a ver los bordes de grano de la ferrita, en muchos casos. Esto que estamos viendo acá, esto que está acá, o esto que está acá, bueno, esos son los bordes de grano de la ferrita. Tengo el grafito, y tengo la perlita. Y tengo esto que está acá. Esto que está acá, esto que está acá, que es lo mismo que estoy viendo en la de al lado, nada más que en la de al lado es a 750, donde también se ve ferrita, se ve la perlita, el grafito, y aparecen estas lagunas. Estas lagunas que estamos viendo acá, esto es stiadita. Es el eutéctico ternario formado por el hierro, el carbono y el fósforo. Es bastante común, es bastante común la aparición justamente de estiadita. ¿Por qué? Porque esta fundición se basa en una rabio y no se lo desfosforó, ¿sí? Entonces tiene una cantidad de fósforo suficientemente grande para que se forme la estiadita. De hecho, bueno, acá te presento detalles de la estiadita. En realidad esto está tomado en distintos lugares, así medio como al azar. ¿Por qué? Porque realmente hay mucha estiadita en la fundición gris común. Fíjate que se diferencian bastante notablemente de lo que es la perlita o de lo que es la ferrita. Esta forma que tiene, parecen las hojas de una planta tropical. Uf, me zarpé. Bueno, todo lo que vos estás viendo acá, que está entre medio de la ferrita y de la perlita, es estiadita. Todo esto que estás viendo acá es estiadita. Estos son detalles de la estiadita. ¿Sí? Entonces, hay gran cantidad, ¿sí? Tiene un color medio así amarillento. Si vos lo mirás, bueno, acá lo que pasa es que la luz no ayudó demasiado, pero si vos lo ves con una luz más o menos adecuada, ¿sí? Un poquito más brillante, yo acá lo que pasa es la estructura,
vas a ver que la ferrita aparece completamente blanca, viste, acá está media como amarillenta, pero aparece completamente blanca. Obviamente que la perlita te va a aparecer agrisada siempre porque tiene las láminas alternadas de ferrita y cementita, y la esteadita aparece con una tonalidad amarillenta. ¿Sí? Acá empieza a tener, si vos te fijas, fíjate que la esteadita es un poquito más amarillenta que la ferrita. ¿Sí? Lo que pasa que para que se note más la diferencia tendría que estar iluminado un poquito más. ¿Sí? Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces es válido lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Tiene un color medio amarillento que la distingue bastante de los otros microconstituyentes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una fundición gris común ferrito-perlítica. Ferrito-perlítica porque pues, mayor cantidad de ferrita que de perlita. Y además aparece la perlita, ¿sí? En donde, perdón, la perlita, aparece el carbono bajo la forma de roseta. Quiero que presten atención a esto que es una característica muy particular. Nosotros dijimos que si le daba suficientemente tiempo, el carbono de la austenita pasa a las láminas de grafito, ¿sí? Y entonces, en ese lugar te queda menos carbono. Bueno, fíjate que esto es lo que está ocurriendo acá. En la zona donde precipita la roseta de grafito, el carbono que estaba en la austenita pasó a las láminas de grafito. Y por lo tanto, en ese lugar donde está justamente la roseta, esa austenita que tiene que transformar en la transformación eutectoide, a lo único que puede transformar es a ferrita. ¿Por qué? Porque todo el carbono que estaba en la austenita pasó a las láminas de grafito. Cuando vos te alejás de la roseta, ¿qué pasó? Ahí no se perdió tanto carbono, quedó una mayor cantidad de carbono. ¿Por qué? Porque no había tantas láminas de grafito como para justamente que pudiera salir el carbono. Con lo cual, en esa zona, cuando se terminó de enfriar, la austenita sí pudo transformarse en perlita. ¿Mm? Que es lo que estás viendo vos acá y lo ves también a bajos aumentos. Donde está la roseta, generalmente aparece una zona ferrítica. Cuando te alejas de la roseta, aparece la zona donde te aparece la perlita. Esa es una característica muy particular que suele pasar, ¿eh? Suele pasar en la mayoría de las fundiciones, independientemente de la forma que tenga justamente el grafito. ¿Sí? Bueno, acá tengo varias rosetas, estos son detalles de cómo está la roseta. Hay algunas inclusiones también, si vos mirás por ahí hay algunas inclusiones. Y este es un detalle, cómo se ve la roseta aumento 750, ¿sí? La morfología que presenta, ¿sí? Fenómeno. Bien. Acá tengo una fundición gris común perlito-ferrítica. ¿Viste? Yo lo suelo cambiar, ¿sí? Y pongo siempre adelante lo que tenés en mayor proporción. ¿Para qué? Para ayudarlos a entender de lo que estoy hablando, ¿sí? En general, si no, uno le dice siempre ferrito perlítica y listo, pero fíjate que a diferencia del anterior, acá tengo mucho menos ferrita y mucho más perlita, ¿sí? Sigue siendo ferrita y perlita, sí, pero cambian los porcentajes, ¿sí? Bueno, acá tenés la distribución, fíjate que así acá, a bajos aumentos, no se ve demasiado de ferrita. Sí, te ves algunos puntitos, algunas zonas medias blanquitas. Ahora, acordate que también está la esteadita que a veces se confunde con la ferrita a bajos aumentos. Cuando ves altos aumentos, obviamente no, pero a bajos aumentos te podés confundir. A 150, bueno, ves a empleado, ves que se vuelve a repetir lo que vimos anteriormente, donde vos tenés mayor concentración de láminas de grafito, fíjate que ahí hay una tendencia a que se forme ferrita, y donde hay menor cantidad de láminas de grafito, fíjate que la tendencia es a que se forme la perlita. O sea, lo mismo que vimos anteriormente, ni más ni menos. Bueno, esto es a 300 y acá lo tenemos a 750. Y acá lo que vemos, bueno, acá sí ya podemos ver la estructura. Acá vemos la perlita, vemos la ferrita, vemos el grafito y vemos la esteadita, porque esteadita hay. Por eso te digo, esas lagunas que se ven por acá claritas, que puedes decir, ¿será ferrita eso? Bueno, algunas pueden ser ferrita y otras pueden ser esteadita, porque son bastante parecidas a bajo aumento, cuando no podés ver los detalles.
¿sí? Fíjate que acá tampoco puede llegar a ver mucho los detalles. Acá sí se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces, esto es esteadita, es una laguna de esteadita, ¿sí? Acá también hay una laguna de esteadita, ¿sí? Entonces, acá también hay una laguna de esteadita. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenés que tener en cuenta, que tiene una cantidad de esteadita importante, porque el fósforo es alto. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a dejar acá. ¿Eh? Vamos a dejar acá, vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a detener la grabación. Ahí está.